Capítulo 2, versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. ¿La tiene? Y ya que la tenga, le voy a suplicar que se ponga en pie o sobre sus pies y leamos este versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿La tiene? La Biblia dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tenemos esa preciosa libertad en Cristo Jesús, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Hoy creemos que tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para transformar nuestro entendimiento, para guiarnos, para instruirnos, para prepararnos para toda buena obra, para sanar, para restaurar, para alertarnos. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, para que tú hables a nosotros. Gracias, papito, porque también estamos seguros que tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y también, Señor, nos alertas, nos exhortas a cambiar no solamente o abandonar el pecado que seguro muchos de nosotros hemos escondido, que nos resistimos a abandonarlo. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Estamos convencidos también que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Gracias, Papito Santo, porque tú completas la obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome su lugar. Una de las cosas que el cristiano debe de tener por convencimiento es el estudio de la palabra de Dios. El cristiano, el verdadero discípulo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 8, allí en donde la Biblia menciona categóricamente a nosotros los cristianos, en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, se refiere a cristianos, a discípulos, en que un discípulo guarda la palabra, la vive. Esto no es un requisito, sino es la evidencia de un cristiano. En el transitar de nuestra vida, en el peregrinaje de nuestra vida, seguro vamos a enfrentar algunas circunstancias que nos van a doler, otras nos edifican, pero también el Espíritu Santo nos muestra a través tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como Satanás, el diablo, anda buscando como león rugiente a quien devorar. Un cristiano que no se discipula, un cristiano que no busca de Dios, que no busca con todo su corazón, con todas sus fuerzas, la presencia del Señor, para ser lleno del Espíritu Santo, para seguir conociendo, no de manera intelectual, sino en la intimidad a su Señor, a Jehová de los ejércitos. El cristiano tiene que buscar fortalecerse, ser lleno de la palabra de Dios, seguido discipularse, amar a su esposa como Cristo a la iglesia, parte del fruto. Ahora, amado hermano en la fe, en el momento que el cristiano empieza a crecer, en el momento que el cristiano empieza a desarrollarse como un hijo de Dios, Satanás tratará de impedir que ese crecimiento empiece a forjarse en la vida del cristiano. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, en un tema titulado Negociando con Satanás, veremos los ejemplos de cómo Faraón, como tipo, como ejemplo de Satanás, trata de negociar con Moisés que no salgan a darle un sacrificio a Dios, a que las familias se junten, a que las familias sean restauradas. Vayamos a Éxodo capítulo 25. Y estamos viendo cómo en el transitar de las plagas que Dios mandó a Egipto, Faraón empezó a ceder las peticiones de Moisés.
Pero Faraón trató de negociar con Moisés por la libertad del pueblo de Dios. Muchos cristianos hoy día aún siguen presos y algunos se han dado cuenta, otros no se han dado cuenta de esas cadenas espirituales. Llámese pornografía, alcoholismo, drogadicción, inmoralidad. Y Satanás, a través de los sistemas, de los métodos que hace, impedirá o tratará de hacerlo que un cristiano sea libre en su totalidad. La Biblia nos dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás es padre de mentira, Juan capítulo 8, es mentiroso desde el principio, Génesis capítulo 3 y Juan capítulo 8. Él tratará de impedir, por supuesto, que el cristiano de manera total entregue su vida. La seriedad que debemos de tener en cuanto al peligro del pecado en nuestra vida es de vital importancia. Tal como una persona acudiera a un médico y el médico le dijera: está usted enfermo de cáncer, y esta persona dijera: no es cierto, estoy bien, me siento muy bien. Es necesaria entonces una recuperación, o alguna otra enfermedad como ejemplo. Es necesaria la restauración en su vida, y un cristiano necesita repararse a diario, no cada 8 días, no cada miércoles o cada domingo. Esta reparación, esta restauración es a diario. Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Fíjense ustedes, de esa manera espiritualmente se necesita atender rápidamente una enfermedad espiritual. Estamos hablando de eso que se llama pecado. Jesucristo pagó por la consecuencia del pecado, mas no pagó por la extirpación de él. Es decir, Romanos capítulo 7 nos dice que aún en el cuerpo, en este cuerpo de carne, este cuerpo de vergüenza, está aún el pecado. Gálatas capítulo 5, haced morir las obras de la carne. Hemos sido llamados a santificarnos. Gálatas capítulo 1, la Biblia nos está diciendo que este proceso de santificación en este peregrinaje es urgente. Cuesta trabajo en nuestras fuerzas, cuesta trabajo, pero dejemos entonces que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. ¿De qué manera Satanás quiere impedir esa restauración? Y como ejemplo, Éxodo capítulo 8, versículo 25, dice la Biblia. ¿La tienes? Fíjense ustedes que después de la cuarta plaga de las moscas, la de las moscas, Faraón trató de negociar con Moisés. ¿Por qué? Porque se acabó la cosecha. La hierba completamente quedó deshecha y Faraón se sintió presionado por el poder de Dios. Esas plagas tenían un propósito: sí, mostrar el poder de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, pero sobre todo mostrar también a su pueblo que Él puede dar y da libertad a todo aquel que le busque. Fíjese usted, la Biblia dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿qué dice la Biblia? ¿No nos apedrearían? Fíjate, esto es muy interesante. Es muy interesante porque Faraón le está diciendo a Moisés: te voy a dar la libertad que tú me estás pidiendo. Ya las moscas se están acabando, esta plaga acabó con toda la cosecha y veo que tu Dios es poderoso. Estoy parafraseando. Y Moisés está escuchando a Faraón porque Faraón le mandó llamar. Y Faraón le está diciendo: está bien, te voy a dar chance de que te vayas, pero más bien te voy a dar chance de que ofrezcas ese sacrificio, pero junto con los egipcios. Aquí
La respuesta de Moisés fue: nosotros no podemos estar conviviendo en un sacrificio para Jehová con prácticas paganas. Eso es lo que está enseñando este versículo 25 y 26. Ejemplo, el cristiano que empieza a tomar estudios de la palabra de Dios, el cristiano que empieza a discipularse, y la luz del evangelio y la luz del Espíritu Santo en la palabra de Dios le habla que tiene que dejar determinadas prácticas y determinados ritos que no son de Dios, lo que el mundo puede estar llamando ecumenismo. Nosotros no nos podemos juntar con varias religiones y decir que tenemos un mismo Dios. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15, porque esto significaba que hiciera Moisés alianza con los egipcios para hacer sacrificio a Jehová. Ejemplo, oye, ya tienes 4 o 5 años de cristiano, y en esos 4 o 5 años de cristiano, ¿verdad? Alguien te dice: oye, te invito a mi religión y después yo voy a la tuya. Ese cambio delante de Dios no es sano. O de alguna manera: oye, mi amigo, tenemos 20 años de conocernos, pues tú eres cristiano, ¿qué te parece si eres el padrino de bautismo de mi niño? Eso tampoco. Ese tipo de alianzas eran las que quería Faraón con Moisés. La Biblia dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14. ¿La tienes? No os unáis, ¿en qué? En yugo desigual con los incrédulos. Acá está hablando la Biblia en todo el sentido espiritual. En el noviazgo, ¿verdad? Un jovencito, una jovencita llamada hija de Dios o cristiana no tiene que ver, no tiene que ser ni pareja, ni novio, ni novia de un inconverso. ¿Qué con los que ya están casados y el esposo es inconverso? Tienes que orar, dice la palabra de Dios. Tu testimonio ayudará a que el Espíritu Santo, ¿verdad?, convenza de pecado. No que le ayudes al Espíritu Santo, sino que tu testimonio sea evidencia de que eres una persona nacida de nuevo. Acá Faraón estaba insistiendo: no te preocupes, como Lot, ejemplo, con un pie en el mundo y otro pie, ¿en dónde? En la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, ejemplo. Este Lot estaba insistentemente viendo las cosas del mundo, la prosperidad entre semana, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Se ponía hasta atrás, se emborrachaba y el domingo iba a la iglesia como si nada. Faraón era lo que quería: no te preocupes, puedes hacer lo que quieras, pero ofrece sacrificio, pero participa de nuestros rituales. Por eso Moisés le contestó: oye, ¿no nos apedrearían los egipcios cuando les estamos diciendo paganos? ¿No nos apedrearían cuando nosotros les estamos hablando de idolatría? Eso es provocarlos. ¿Qué clase de compañerismo tendría un cristiano y uno que no es? Pregunta. ¿Qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? Pregunta. ¿Qué relación tiene la comunión con Cristo y las religiones en relación con la salvación? Ninguna. Y pregunta: ¿estarán de acuerdo un cristiano y una persona que no lo es? Ningún cristiano, ninguno hace alianzas ni intercambios de asistencia de ceremonias religiosas con el fin de mantener una amistad o un negocio. Dios busca corazones con convicciones. Juan capítulo 4. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los fariseos se sentían completamente orgullosos de su conocimiento intelectual, orgullosos del conocimiento de la palabra de Dios. Señalaban, decían, ellos eran los santos nada más, pero muchos de ellos participaban en fornicación, en adulterio, en pecado. Y Faraón era lo que le estaba proponiendo. ¿A quién? A Moisés y a su pueblo. Moisés no acepta esta propuesta. Éxodo capítulo 8. Verso 27. ¿La tienes?
camino de 3 días, ¿qué dice la Biblia? Iremos por el desierto. Y la Biblia dice, y ofreceremos, si estás aquí, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo dice la parte final? O sea, no es mi parecer, no es mi pensamiento, no es lo que yo creo, porque desde el principio Dios le dijo a Moisés que se preparara para salir de Egipto y le ofreciera un sacrificio. No es como yo sienta, no es como de acuerdo a mi pensamiento o a mi intelecto en que yo tengo que darle ofrenda de mi vida a Dios. Y esto es gravísimo, porque entonces empezamos a dar fuego extraño a Dios. De acuerdo a mi parecer, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a mi sentir, pero emocional, estoy dándole yo servicio a Dios, ofrenda a Dios, sin salirme del mundo. Eso es, literalmente dice la palabra de Dios, fuego extraño. La segunda propuesta es muy parecida a la primera. Éxodo capítulo 8, versículo 28. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto. Está bien, te voy a dejar que te vayas a donde Dios, tu Dios, te está diciendo. Ve a tu iglesia, es un ejemplo. Ve a la iglesia, no te preocupes. Es más, acepto que vayas a la iglesia y hasta te dice, hasta ora por mí, porque es lo que dice el versículo. Con tal que dice la Biblia, ¿estás viendo? Éxodo 8, 28, ve la Biblia. Con tal de que no, ¿qué dice? Vayáis más lejos. ¿Sabes qué significa esto? Está bien, ve a la iglesia, pero no seas tan religiosote. Está bien, ve a la iglesia, pero pues de vez en cuando échate un garrujito de mota, ¿no? Para que no te vas tan exagerado. O de vez en cuando, pues ahí unos tequilitas, un litrito de tequila, ahí de vez en cuando. O sabes qué, o de vez en cuando vamos a comprar pornografía. No seas tan exagerado. Eso le estaba ofreciendo Faraón a Moisés. No te vayas tan lejos, con tal de que no vayáis lejos. Es decir, las palabras con tal de que no vayas muy lejos hacen referencia a la invitación de Faraón a no ser honestos, sinceros, santos delante de Dios y ser tibios. Y esta palabra tibio, ¿sabes qué es tibio? Es la mezcla entre lo caliente y lo frío, porque no es ni caliente ni frío, no es ni cristiano, pero tampoco es tanto del mundo. Es una persona indecisa, es una persona que a diario está con los cristianos, gloria a Dios, de victoria en victoria, alabado sea el Señor poderoso Jehová. Y con los del mundo, emborrachándose, contando chistes colorados, viendo a las mujeres de manera deshonesta, porque está con sus cuates. Y todavía dicen, ay, pues ¿quién no peca, manito? ¿Qué de malo tiene un pecadillo de vez en cuando? Vamos a Apocalipsis, a ver qué es lo que dice la Biblia en relación a la tibieza espiritual. O eres cristiano o no eres cristiano. O sigues a Jehová de los ejércitos o no lo sigues. O sigues a Jehová de los ejércitos o sigues a Baal. Y cantidad impresionante de personas que se llaman cristianas aún están vacilando en el mundo, aún están con un pie en el mundo y otro en Cristo. Y ese tipo de personas, amado amigo, persona que me escuchas, cristiano, a Dios le dan asco. Una persona tibia, no se ha decidido por seguir a Jesús, no tiene el carácter de renunciar de manera total a las prácticas pecaminosas. Por pena, por vergüenza, por el qué dirán. Apocalipsis 3:15, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y la expresión que se menciona aquí,
Ojalá fueres frío o caliente. Ojalá te decidas. A escondidas viendo pornografía, a escondidas con prácticas autosexuales inmorales, a escondidas con adicciones. Jesús llamó a ese tipo de personas hipócritas. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? A Dios le dan asco esas personas. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, estoy bien, vengo a la iglesia los domingos, no hay ningún problema, tengo paz, tengo mi cartera llena, gloria a Dios, aleluya. Sí. Bueno, salgo con la secretaria, es un ejemplo, salgo con la amiga fulana de tal, con la vecina. Bueno, somos muy discretos, ¿verdad? No hay ningún problema. De Dios no te puedes burlar. Tarde o temprano, perdóname la expresión ordinaria, las coladeras se destapan. Dices tú, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. El pecado ciega, el pecado nubla el entendimiento. Estás cediéndole cada día más el pecado a tu vida. No dejas de fumar, no dejas de drogarte, no dejas de ver pornografía, como el pueblo de Dios en el libro de los Jueces. Ese es el capítulo, el libro de los Jueces más triste de la historia, cronológicamente hablando y espiritualmente, del pueblo de Israel. Dios los manda a conquistar, cortarles la cabeza a las 17 tribus que estaban rodeando la tierra prometida. Las 5 primeras que se mencionan en Jericó tenían que asesinarlos, matarlos, ovejas, bueyes, ganados, mujeres, todo anunciando, tipificando que saques de tu corazón el pecado, los pecados ocultos. Pero el pueblo de Dios, ¿qué dijo? No, mejor vamos a guardar el ganadito, porque podemos tener una ganancia. ¿Para qué lo vendes? Esa medallita de oro, mejor guárdala. Tiene a San Pascual Bailón, bueno, no importa, ¿verdad? Ahí la guardamos. Podemos después tener una ganancia. Y todas estas tribus, les cobramos impuestos y nos vamos a ver beneficiados. Eso es lo que hizo el pueblo de Dios con las tribus enemigas de Dios. Concesionaron su fe, prostituyeron el evangelio. ¿Y sabes qué sucedió? Le permitieron poco a poco hasta que otra vez los enemigos de Dios volvieron a ser presos a su pueblo. Dice Romanos 6, capítulo 6, verso 11 en adelante: no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Dices tú, no pasa nada con ese pecadito, una caricia de mi novio, no pasa nada. Y al rato, es que no vi lo que hice. ¿Cuántas veces hemos señalado ese ejemplo, verdad? Les digo yo, en la casa de ustedes tenemos un patio muy particular. Se riega y se moja como los demás, ¿verdad? Hay pasto. Sería incongruente decir que cuando no se corta el pasto, ¿verdad? Es muy cortito, es pequeño el patio, tiene como 600 metros. No es cierto, no. Es pequeñito. Pero ¿qué pasaría si yo dijera, si se está mojando, no se está cortando y empieza a crecer? Es una ley. Y yo salgo, Dios mío, ¿por qué permitiste que creciera el pasto? Es incongruente. Te dejas manosear por tu novio, tienes relaciones sexuales con él y al rato sales embarazada y dices, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué lo permitiste? Oye, o como el ladrón, el que está robando, cae en la cárcel y, Dios mío, ¿por qué permitiste esta prueba? ¿Prueba? Es consecuencia de pecado. A los tibios Dios les da asco. Éxodo capítulo 10. Terminando con lo que decía el capítulo 8, cuando Faraón dice, ora por mí, hace referencia que Faraón pide a Moisés que orara por él a fin de que quitara la plaga.
ora por mí. Como cuántas personas te dicen, bueno, ve a la iglesia y oras por mí. Te da chance, pero déjame pecar y pecamos. Éxodo capítulo 10, verso 8. Fíjate qué interesante. ¿La tienes? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? Pregunta Faraón. ¿Quiénes van, ¿Quiénes van a ir a la iglesia, mijito? ¿No? Te preguntan. Verso 9. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros hijos, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Sabes qué te está diciendo Dios aquí en este versículo? Que Dios quiere restaurar familias completas. Dios está llamando al padre de la familia. Mujer que tienes un esposo no cristiano, sigue orando por él. Alguna dirá: Dios mío, pero es como un caimán, es peor que el mocha orejas. Mejor, Señor, o te lo llevas o te lo adelanto, o a ver qué pasa. ¿Y cómo sabes que Dios lo está usando? Para fortalecer tu fe. ¿Cómo sabes que Dios está usando a ese cara de lagartija? Perdón la expresión, perdón por las lagartijas, pero ¿cómo lo está usando Dios para que tu fe no desmaye? Ay, es que era tan cristiano y ahora hasta adúltero se está volviendo. Que tu fe no mengüe, que tu fe no desmaye. ¿Cómo sabes si Dios te permitió ese momento en que él aparentemente iba bien, se cayó, tenías un ídolo? Un ídolo. Es que no es malo que admires a tu esposo o a tu esposa, que le respetes, que la honres, pero no es un Dios. Porque son seres humanos. Somos seres humanos frágiles. Y ningún cristiano, ninguno podremos resistir ni las pruebas, ni las tentaciones, ni las adversidades, si no somos llenos del poder del Espíritu Santo, si no andamos en el Espíritu. Hablamos a cristianos. Pregunta a Faraón quiénes iban a ir. Y esta tercera negociación de Satanás a su pueblo era dejarlos ir, pero a cambio de dejar ¿a quiénes? A sus hijos, porque leemos el versículo 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros hijos? Oye, ¿cómo te vas a llevar todo? ¿Ya quieres convertirme a toda la familia?, decía Faraón. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, dice el verso 11. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué les estaba diciendo Faraón? Ok, vete a tu iglesia, ve a servirle, haz sacrificio, pero me dejas a tus hijos, porque los hijos yo los educo. ¿Cómo la ves? Otro ejemplo: empiezas con el discipulado, empiezas a tener en algún momento ya crecimiento espiritual, Dios está obrando en tu vida, pero empieza a crecer la bonanza en tus finanzas, empiezas a tener más dinero, más trabajo, te ocupas más y estás cambiando la familia, estás cambiando la comunión con Dios, estás cambiando la familia por tu trabajo. Ahí es donde, es que ya no tengo tiempo de discipularme, hermano. Es que ya no tengo tiempo de venir a la iglesia. Pregunta: un alto porcentaje de cristianos tienen problemas en el matrimonio, en su vida personal, porque no tienen comunión con Dios.
No están orando y saben que tienen que orar, saben que tienen que hacer morir las obras de la carne, pero insisten en la comodidad, en la negligencia pecaminosa, en la pereza espiritual. Faraón le propone: te doy, ve, pero dejas que yo me ocupe de ellos a través de las tabletas, a través de el internet, a través de los teléfonos. Qué triste y qué vergonzoso que papá le diga, con tal de que se entretenga el chamaquito: ten el teléfono, ten la tableta, yo estoy ocupado. Ocúpate de tus cosas. Faraón se ocupará de tus hijos si sigues así. Y eso es grave. Es gravísimo. No sabes la cantidad de infecciones espirituales, de peligros, asesinos que hay en internet. No todos, por supuesto. Hay inmoralidad, hay pecado, hay pornografía. Y tú, gloria a Dios, aleluya. ¿Y en qué momento te diste cuenta que se metió el enemigo? Nunca te diste cuenta, porque concesionaste. Faraón le estaba proponiendo: vete, ya tienes trabajo, tienes ocupaciones, ¿oras? Contéstate tú mismo. Si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. Si no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. Dice la Biblia que esta negociación de Satanás era hacer un cambio. Faraón quería sus hijos, las nuevas generaciones, a cambio de que tú hicieras lo que quisieras. Pregunta: ¿estás haciendo tú ese cambio? ¿Te estás olvidando de tu esposa? ¿Te estás olvidando de tus hijos? Tú que eres soltero, ¿te estás olvidando de tus padres? ¿Ya no tienes tiempo de nada? ¿Te importa más aparentemente el servicio de la iglesia cuando tu comunión con Dios está por los suelos? Y lo único que estás haciendo es ¿qué? El querer ser visto, el querer ser aparentemente santo. Faraón te sigue proponiendo eso. Apariencias. ¿De qué sirven todos esos sacrificios? Dios quiere completamente un corazón contrito, humillado, disposición de corazón. ¿De qué sirven las ofrendas que son señales externas nada más? Primer carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Tu principal ministerio es tu esposa. Tu principal ministerio es tu familia. Tu principal negocio es tu familia. Tu principal empresa es tu familia. Te glorías con zapatos de marca, te glorías con aparatos de marca, pero ¿cómo está tu familia? Primer carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres amar a Dios? Empieza a morir al yo. Primer carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12. ¿La tienes? La Biblia dice: los diáconos sean maridos, ¿que qué? De una sola mujer. ¿Y qué? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Gobiernen, entiéndase, no enseñorearse, sino administrar. Famoso, exitoso, ¿verdad? En las empresas, pero tu casa por los suelos. Famoso, popular en tu iglesia, pero tu casa por los suelos. Si no gobiernas bien tu familia, si no administras bien tu familia, ¿cómo pretendes administrar exitosamente delante de Dios? No de los hombres, delante de Dios, tu empresa. Vamos recapitulando. ¿Qué le ofrece Faraón a Moisés? 1, sirvan a Dios, pero sin abandonar el mundo. 2, sirvan a Dios, pero no tan lejos. Mantente así a distancia, no seas fanático, no seas exagerado. 3, sirvan a Dios, pero déjame a tus hijos y a tu esposa. Yo me encargo de ellos, dice Faraón, no te preocupes. Éxodo capítulo 10, verso 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros.
Esta última oferta de negociación es: haz lo que quieras, ve para allá, pero no contribuyas en la obra de Dios. Déjamela a mí, dice Satanás. ¿Cómo? ¿Sí? Sirve a Jehová, pero dame las ovejas, dame las vacas, y también que se vayan tus niños. En pocas palabras, no ofrendes, no diezmes, no des para la obra, no des para la administración de tu casa, quédate con todo, pero ve a la iglesia, ve para allá. Y dice categóricamente la palabra de Dios aquí en Éxodo capítulo 10, verso 25. Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. Es decir, todos nos sabemos el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Pero el Salmo 24, ¿qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, lo que en ella habita, el oro, la plata. Eso no te lo sabes de memoria. Ya cuando te tocan tu bolsillo, y no vamos a pedir ofrenda especial, sino es algo que es de bendición para tu vida. Es como un canal de bendición. Dios mío, esto es hermoso, porque Dios te usa como canal de bendición. Principalmente nosotros, los cristianos, pero principalmente los varones, somos administradores, como padres, como esposos. Y cuando te empieza ahí a doler, ay, hay que dar, es que no me va a alcanzar si ofrendo. No te va a alcanzar, porque estás mirando con los ojos físicos y no con los ojos espirituales. Estás mirando no como los héroes de la fe, al que no es visto, al invisible. Estás viendo que el mundo, ay, si gano tan poquito, si doy ya no me alcanza. Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas regresará rebosando con las gavillas. ¿Qué hago con lo que tengo? Si es del Señor. Verso 26 de Éxodo 10. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar. ¿Para qué? El otro día, es un ejemplo, alguno pudo haber orado por su automóvil: Señor, es tuyo el coche, y no le das ni un ride a alguna persona, a algún hermano. Eres soltero y ay, andas invitando a las chavas: súbanse, les doy un ride. ¿Por qué no le das un ride a una viejita? Pero eso sí, el coche es del Señor, la casa es del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 5. Amados hermanos en la fe, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amados hermanos en la fe, dejemos al Espíritu Santo que siga convenciendo y hablando a nuestro espíritu en cuáles son, en las negociaciones en las que estás tú metido o yo metido como cristiano. ¿Estás concesionando tu fe? ¿Aún sigues viviendo para el mundo y para Cristo? La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 3, a Dios le dan asco los tibios. Reconsidera, o quieres servir a Dios o quieres servir a Baal. Y es tiempo urgente. Dios mío, el mundo se está colapsando. Alguno dirá: tengo años que dicen que el mundo se está colapsando. Primer carta de Pedro: en su paciencia, en su misericordia, Dios
está esperando que tú vengas a un genuino arrepentimiento. Entonces, ¿mi arrepentimiento se somete a la voluntad de Dios? No, es que Dios es longánimo, es paciente. Está hablando a tu corazón a que renuncies a esos pecados ocultos, a los que ya Dios te ha mostrado. Llámese pornografía, adulterio, avaricia, pecado, y que completamente, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, seas un sacrificio vivo a Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Tus vacas, tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y que en tu corazón, en tu vida, haya orgullo y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con el maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y hoy digas en tu corazón: mi poder, mi fuerza, mi fama, mi astucia, mi filosofía, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Hoy, cristiano, hijo de Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hoy, en este día, pongámonos a cuenta con Dios. No olvides en tu corazón las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos en su cuerpo. Fue exhibido públicamente por causa del pecado. Allí Jesús en su cuerpo llevó el adulterio, tu adulterio, la fornicación, las borracheras, el pecado. Él lo recibió. La ira de Dios recibió en su cuerpo. Fue exhibido públicamente. Él fue nuestra propiciación. Él es nuestra justicia. Él es el pan de vida. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es Dios por sobre todas las cosas. Él es el gran yo soy. ¿Quieres ponerte a cuenta con Dios? Allí en lo profundo de tu corazón, si está en ti, ponte en pie. Pongámonos a cuenta con Jehová. No salgas de este lugar. Y escucha esto. No es un tiempo en el cual tú te puedas sentir cómodo. No es un tiempo en el cual tú digas: qué bonito estamos cantando. Es un tiempo genuino de compromiso. Es un tiempo genuino de arrepentimiento, donde el Espíritu Santo está hablando a tu vida y a mi vida. Levanta tus manos. Hacemos ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias
de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Basta ya de vivir para el pecado. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, esclavo sin derecho, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, nos arrepentimos genuinamente de nuestros pecados. Tú los conoces. Hoy, Señor, gracias por tu Espíritu Santo que concede el don del arrepentimiento. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, como iglesia, como familia en la fe, te pedimos perdón. Muchos de nosotros hemos concesionado la fe, hemos hecho caso omiso de tu palabra, nos hemos burlado. Hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por las grandes cosas que haces en nosotros. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos anima a vivir en tu palabra, a defender la fe, a amarte, a respetarte, a amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, y sobre todo levantar nuestro corazón para darte la gloria y la honra. Hoy te damos gracias, Padre, porque ahora vive y reina en nuestro corazón